elementos, me parece que la justicia se va a tomar su tiempo, pese a que está acelerando, ¿no? Sobre todo el fiscal Picardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Hugo? va, Débora? Qué Bueno, gusto compartir. sí, de hecho, vos fijate la celeridad con la que se está actuando, que hoy mismo nuevos allanamientos en Nordelta, con el objetivo, en este caso, de recabar información de las cámaras de seguridad, de ingreso, de egreso, dentro del barrio también. Me parece que derivado de la indagatoria que se produjo en el día de ayer a el señor Ariel de Vicentis, que es el jefe de seguridad de Nordelta, y que de esa indagatoria, que fue extensa, digo, remarco que es una indagatoria porque es el primer imputado directo, claro, con una eventual imputación de encubrimiento, y debe haber sido una extensa declaración porque estuvo dentro del juzgado muchas horas y derivó, me parece, de aquello hoy los operativos tanto en la isla de Nordelta, creo, como en Golf se llama, ¿no? Sí, de otro barrio de Nordelta. Recién veía lo que ponía Paula respecto del presidente Milei al regimiento. A mí me llamó mucho la atención, y ahora le vamos a dar la bienvenida también a Paulino Rodríguez para sumarlo a esta interesante charla. Vos decías, bueno, el gobierno está esperando que actúe la justicia. A mí, si así fuese, me llamó mucho la atención que el presidente Milei, que hasta acá no se ha referido verbalmente él a esta situación, haya reposteado un comunicado de una empresa privada, droguería suizo-argentina, que es la que está siendo investigada por la justicia y cuyos dueños, además, en una actitud, solo digo sospechosa porque los ampara el derecho constitucional de no declarar contra sí mismos, salieron, no estaban cuando la policía llegó, los celulares no los entrego, sí, pero te los doy, pero no me acuerdo la clave. Sospechosas, decís vos, al menos. Entonces, ¿cómo repostea un comunicado oficial de la empresa investigada? Vamos a preguntarle a Paulino. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué hace, Paulino? ¿Cómo estás? Un placer, ¿Cómo estás? un placer. ¿Cómo están ambos? Acá, mira, este es el posteo que repostea ¿Qué el ves detrás de esto digamos, que mira con atención Débora? Yo estoy observando un capítulo que Débora precisa muy bien. Acá hay dos empresarios vinculados a la droguería que deberían haber el día viernes entregado sus celulares y sus respectivas claves, según lo que la justicia fue a pedirle y reclamarles a Nordelta. Uno de ellos se lo encontró transitando en el barrio, con pasaporte en mano, con $200.000, y cuando llegaron a su casa, encontraron en su propiedad más de 7 millones de pesos y otros 60 y pico mil dólares. Ese es Jonathan, ¿no? No, ese es el otro. Emanuel. Ese es Emanuel, el primero. Sí, que estaba en el socio minoritario. Después, Jonathan es el socio mayoritario, es el que toma las decisiones, firma el balance. El importante, Jonathan desapareció. Apareció ayer por la tarde, a última hora. 24 horas después, un poco más. Exacto, a aportar su celular. Dijo, se me apagó el fin de semana. 1, 2, se lo dio apagado. Le preguntaron por la clave y dice, no, yo no voy a entregar la clave. Por supuesto que es un autoincriminatorio. Integrarla, podría decir él, no voy a hacer... Sí, el derecho constitucional de no estar obligado a declarar contra sí mismo. Pero por supuesto que lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Entonces empieza... Hoy averigüé, si es un iPhone 16 o 15, no hay tecnología en la Argentina sin clave provista por el titular que pueda abrir la información que está en ese celular. Te digo más, tengo entendido que... Por lo tanto, es probable que no conozcamos qué hay dentro de ese celular. Hay un iPhone 16, pero también hay un Samsung de última tecnología, que el nuevo Samsung también es muy difícil de abrir. La tecnología que están usando, en realidad la empresa es una empresa israelí que se llama Celebrite, y están utilizando el software UFE. Yo le agrego los datos que aporta Paulino respecto de Jonathan Kovalipker, así como decías lo de Emanuel y los dólares en el auto. En el caso de Jonathan, además de haber salido de su casa al momento que llega la policía y estar investigando el juez y el fiscal por qué el jefe de seguridad presumiblemente llamó para avisar y darle ese tiempo, en la casa había abiertas cajas de seguridad con vacías, salvo una, creo que había en una dependencia de servicio, con banditas elásticas tiradas en el piso, dando cuenta de que quizá las gomitas que uno rápidamente tomó de allí. Entonces, bandas elásticas, todo este contexto que estamos dando y toda esta información me vuelve a surgir además, la pregunta, ¿por qué el presidente Milei, que hasta acá, ante el posteo de un anónimo, el comentario de un periodista, la consideración de un economista que no le gustaba, contestaba inmediatamente, no contesta y repostea el comunicado oficial de esta empresa, de la cual no tenemos nada para decir hasta que la justicia se expida?
con estas características cuyos Sí. dueños y accionistas... Una droguería que, por otra parte, multiplicó por 27 los contratos con este gobierno. Multiplicó por 27 los contratos con este gobierno. Claro. Es A mí me histórica, parece- ese es el una dato. droguería que ha ganado la mayoría de esos convenios por licitación pública. La justicia va a encargarse de revisarlas. Sobre los precios, ¿no? Y etcétera. Bueno, hay una que se hizo en reiteradas ocasiones, una particularmente que podría poner el acento allí. Algunos contratos directos. Nadie está dando cuenta de una situación anómala hasta que se demuestre lo contrario, pero son datos que son indicativos Claro, de presunción creciente respecto a un eventual ilícito. claro. Lo peor que podés hacer en ese contexto es el silencio. Lo peor que podés hacer es no explicar, no contar o no salir raudamente al cruce de versiones que te imputen delitos muy gravosos. Sí. Como puede ser la de cobrar coimas. Si salís tan rápido para decir que no tenés un Rolex, yo saldría más rápido para decir de ningún modo y con Sí, un mira, Además, quiero aumenta sumar- el clima de sospecha. Sí, si te ¿no? Que esto parece- lo que... Y Facundo Chávez Sí, tiene lo más quiero sumar a información. Facundo Sí, Chávez sí. porque recién nosotros marcábamos por qué este posicionamiento del gobierno. Aparentemente lo que hay, o por lo menos las fuentes, me dicen a mí, más cercanas al presidente, entienden que hablar del tema es levantarlo. Entonces, a diferencia de lo que pasó con el caso Libra, Es una silencio. estrategia, claro. Pero, Facundo, ¿esto seguirá así o hay alguna posibilidad de que cambie la estrategia de comunicación frente a la investigación judicial? Estamos en un escenario... Buenas tardes. Buenas tardes. Débora, buenas tardes a todos, Hugo y Paulino. Esto es un escenario bastante dinámico, pero hasta ahora la decisión es tratar de continuar con la gestión y despegarse de todo este trajín del escándalo de los audios de Españolo. Hasta ahora, el presidente considera que no hubo nada ilegal. El presidente cree que no hubo nada ilegal y eso explica mucho de por qué reposteó este mensaje de la suizo-argentina, de la droguería que está en el centro de la tormenta. Mariano Roa decía hace instantes que para él Españolo en uno de los audios se autoincrimina. O sea, habla de... Otro dice, no, es una descripción de un escenario. Pero perdón, ¿Españolo no era funcionario del gobierno de Milei? Mirá, cuando claro. en el gobierno del presidente Milei hubo la más mínima sospecha respecto de, en el Ministerio de Capital Humano, de la Torre, no duró ni 5 minutos. sí. Patricia Bullrich, cuando tuvo una sospecha sobre Vicente Ventura Barreiro, que era su segundo, en la compra de, en el marco de la compra de alimentos para las cárceles, fue desplazado, asume Alejandra Monteoliva. ¿Y acá? Claro. Alguien le echaron por comprar una cafetera. Ah, ¿te acordás? Eso fue también en Capital Humano, Sí, creo. Capital Sí. Humano. Quiero decir esto, y lo de la Torre no tiene una sola causa sustancial en la justicia. Por eso lo marco. A lo que voy es, agregando a esto, es cierto que, ¿cuál es el objeto procesal? Todavía no está No definido. está claro. Averiguación de... De hecho, está bajo secreto de sumario la causa. El objeto procesal ya es complejo. Ahora después, el origen. Es un origen que uno tendería a suponer border, casi legal. Puede ser un origen fruto del árbol venenoso, como dicen los Sí, juristas. envenenado, exacto. Y por eso, o envenenado, y por eso que se caiga la causa. El gobierno tiende a pensar a través de Soto y otros interlocutores, Fernando Soto, quiero decir, cercano a Patricia Sí, Bullrich, se posteó. que acá vamos hacia algo que se cae por el origen. Eso está opinado, ¿no? Sí. Porque ayer Muy, incluso hablamos con el doctor Maqueda, muy, que ha sido sí, juez de la muy. Corte, diciendo que no, que de hecho No la solo causa está Cuadernos opinado, y tantas sino que otras. eso, digamos, Correcto. frente a la opinión pública, no establece, no garantiza el contrato de lectura que vos establecés con una población, ¿no? El hecho de invalidar la prueba porque no fue bien obtenida, sino que, en definitiva, vos tenés que aclarar qué Bueno, pasó. pero la prueba se invalidó en el caso del lago escondido, solo por citar un caso. Ah, sí, como Bueno, sí, antecedente. hay- cierto. hay- Está bien, pero para los dos corresponde, lados, porque ¿no? si no cualquiera podría... ¿Qué quiero decir? No, está bien. ¿Cómo se grabó? ¿Dónde se grabó? Bueno, ¿Cuál ahí- es la ahí- fecha? ahí ¿Cuál es quiero el ir, pará, contexto? quiero ir ahí, ¿De porque- qué modo se hizo? Porque si no, vos pinchás un teléfono, lo haces de manera extrajudicial, Sí. ni sin orden, en una escucha ilegal, y decís, mire, está diciendo tal que pasó tal hecho y que alguien robó tal cosa, pero no precisa, no dice, solo me dijeron. Claro. ¿No abrís 14 allanamientos, Bueno, tiene- una por investigación, supuesto, un por supuesto. El expediente? gobierno se basa en parte en que es una fábula y que son todas mentiras. Ahora bien, hay determinados elementos de origen de las pruebas, como puede ser una cámara oculta, un micrófono escondido, donde si se confiesa un delito, me parece que la justicia debe estar
atenta a esto, porque en definitiva, ¿de qué se trata, no el sistema? Bueno, es que hablando del sistema, ¿no? Ayer lo decía bien Carlos Pañi, acá hay cajas muy importantes dentro de la estructura históricamente política de corrupción de la Argentina. Una de ellas son los laboratorios, otra la obra pública, el juego. Ahora, vos recién dijiste algo que es interesante, Paulino, que no es el centro de la cuestión, porque el centro de la cuestión es investigar si hay o no presuntamente corrupción en el gobierno, que es por qué los audios aparecen ahora, quién lo grabó, quién lo filtró, porque en este momento, si bien se supone que son bien antiguos, Carlos Pañi ayer elaboró una teoría muy inquietante, dando cuenta de las reuniones que tenía periódicamente Españolo con el presidente Milei. De hecho, en los registros de ingresos, tanto a Olivos como en Casa de Gobierno, hay innumerable cantidad de encuentros. Es uno de los 4 ciudadanos que más visitó al presidente de la Nación. Correcto. Doy contexto para entender lo que dice Pañi. En uno de estos encuentros entre Españolo y Milei, según los audios, Españolo dice, le avisó al presidente de esta estructura de corrupción. El presidente, a través de Francos, dice, yo en ninguna reunión con Españolo me habló de esto, ni de mi hermana, ni de Lule Menem. Lo que dice Pañi es que después de uno de los encuentros entre Milei y Españolo, Karina Milei cita a Españolo, le dice, Lule Menem soy yo, de modo que lo que Lule Menem diga se hace, y que a partir de ahí Españolo empezó a buscar abogados. Miren cómo lo retrata Pañi para entender y llegar hasta dónde se grabó, quién lo grabó y por qué lo difundieron. A ver. Lo cierto es que ahí aparece la designación de Daniel Garbellini, que es el gerente clave que le habría puesto aparentemente Lule Menem a Spagnolo para gestionar el área según los intereses de Lule y de Karina. Cuando llega esta situación, Spagnolo empieza a buscar abogados inquieto. Aparentemente ahí recurre a varios abogados. Uno de esos abogados es el esposo de la diputada Marcela Pagano. Para esta época Pagano ya se había peleado con el gobierno, todavía eran amigos. Puede ser que Pagano le haya recomendado hablar con mi marido a Spagnolo. Lo grabaron ellos. Esto es la tesis principal que domina hoy al gobierno. Que esto es una operación de Pagano y de su esposo. Guardan la cinta, guardan las grabaciones y las hacen estallar cuando en el Congreso se está tratando el tema de discapacidad por el veto de Milei. Este famoso tema, ¿te operan con la verdad? Entre preguntas, ¿no? Yo ahí Porque esta es la discusión. No sé si es una operación. Lo que es interesante que dice Pañi también es que Garbellini, el segundo de Españolo en la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo teléfono fue obtenido en uno de los últimos allanamientos del viernes pasado, y es el único que dio las claves. Sí. Esas claves ya están en poder de los investigadores para abrir ese celular. Fue puesto, según también cuenta Pañi, en ese contexto detrás de Españolo, como para controlar el manejo de esa caja que tenía Lule Menem detrás. Ahora, hay algo que hace juego, porque cuando publica la carta Marcela Pagano explicando por qué se iba del bloque de La Libertad Avanza, habla de la corrupción o presunta corrupción del gobierno, ¿no? Sí, y esto le está ameritando al gobierno serios dolores de cabeza en el Congreso. Ha perdido sistemáticamente las últimas votaciones, se ha desangrado los acuerdos que tenía con muchos sectores y está caminando hacia una situación muy delicada, la próxima semana, si es que el Senado termina votando y dando media sanción a lo que después diputado convertiría en ley, que es la modificación de los decretos de necesidad de urgencia, es decir, el reglamento por el cual los decretos de necesidad de urgencia se producen en la Argentina, revirtiendo la tesis Cristina Fernández de Kirchner. Eso sería muy duro para mucho más complejo gobernar por decreto y es más fácil un decreto que una ley en la Argentina. No, sobre todo un gobierno que está en minoría. Facundo, vos tenés información respecto de esto que dijo Pañi, ¿no? Sí, respecto al tema de la hipótesis Pagano, ¿no? De la hipótesis de si Marcela Pagano o eventualmente... Y los suyos. Su pareja, Franco Bindi, pudo haber sido el que grabó a Spagnolo. Ella lo que dice es que no va a contestar estupideces. Hablé hoy con ella.
Y dice no va a contestar estupideces. Antes había hablado con gente de su entorno y había negado absolutamente que tenga cualquier tipo de vinculación con la grabación. Ahora, y lo que me dijeron, perdóname, Hugo, por favor, es que cualquier funcionario o persona pública que la acuse directamente de haber sido la persona que efectivamente grabó o difundió estos audios, tiene intención de llevar a la justicia. Y no solamente Pagano, con Pagano hablé porque es una de las personas que está más mencionada como la posible responsable de la grabación, sino también con Fernando Cerimedo, que es el otro mencionado como posible autor de esta grabación clandestina. La pregunta es, repitió la grabación. Lo mismo, repitió, yo no tengo nada que ver con esa grabación, no tengo nada que ver con toda esta situación, pero la esposa de Fernando Cerimedo fue funcionaria de Andis, y terminó saliendo de esa función, de ese cargo, de muy mala manera y peleada con el propio Españolo. Cerimedo fue uno de los hombres que hizo campaña a través de redes al comienzo a favor de Javier Milei. A favor de Javier Milei. Sí, y tiene una vieja relación en porque era todo un equipo político que vino trabajando durante mucho tiempo. Ahora, perdón, una sola cosa, ¿no les hace ruido tanto presupuesto a la CIDE en medio de tantas restricciones y tantos recortes, tantos fondos discrecionales que ha arbitrariamente dispuesto el gobierno en medio de tantas restricciones y que después estemos hablando de escuchas, de espías? Bueno, es que por eso me parece importante lo que decís. Los sótanos de la democracia me parece que están vivos, ¿no? Lo que decís, Facundo, Facundo, vos decís, Facundo, que esto que, Pañi dice anoche y que tiene tanta repercusión hoy y que había sido esbozado en un tuit, si no me equivoco, la única dentro de lo que es la estructura de la Cámara de Diputados había sido Lila Lemoine, que tiene una histórica rivalidad con la diputada Pagano. Vos decís que hablaste con Marcela Pagano. Sí, hablé, lo niega tajantemente, ¿no es cierto? Lo niega tajantemente. Pagano es una ex colega, hemos trabajado juntos en la misma redacción, la conozco, y lo que dice es eso, principalmente que no va a responder estupideces, dando su versión sobre esto que de todos modos está en penumbras, ¿no es cierto? Y para ahí tengo una repregunta. Porque ella puede decir, de ninguna manera, esto es absolutamente falso. Ahora, mi pregunta sería otra, que no necesariamente tiene que ver con los audios. Si es correcta la información que también vertía anoche Pañi respecto de que Españolo, después de una reunión que habría tenido con Karina Milei, decidió consultar abogados y que uno de los abogados que él consultó o que trabajó, no lo sé, con Españolo, es la pareja de Pagano. ¿Esto es correcto? Franco Bindi. Franco Bindi, bueno, a ver, esa es una relación personal de Marcela Pagano con su entorno y su pareja eventualmente. Ahora, lo que ella plantea es eso. Lo que ella plantea es, se despega absolutamente de este escándalo y dice concretamente que no va a responder. ¿Bindi fue abogado en algún caso de Españolo o no? ¿O lo asesoró en algún contexto? Bueno, no lo sabemos. Bindi estuvo vinculado a la causa de la ruta del dinero K, estuvo cercano a Lázaro Báez. Bindi puso un canal o estuvo vinculado con un medio hasta hace poco. Por eso planteo yo que todo este caso está en penumbras y que también tanto Marcela Pagano como Fernando Cerimedo, que fueron las dos personas que fueron mencionadas como posibles responsables de la grabación, como también de la difusión, de la distribución de esos audios, están negando absolutamente toda relación con esto, pero de todas maneras, ¿quién va a decir, sí, fui yo el que grabé, sí, fui yo el que distribuí? Ahora, esto va a seguir en este cono de sombra hasta que efectivamente la justicia, que es la responsable de investigar, pueda dirimir y pueda determinar, primero, el origen de esos audios, la veracidad de esos audios y si el contenido de esos audios implica un hecho concreto de corrupción. Claro. Ahora, los servicios, sean contrapropistas, sean funcionales o inorgánicos, están presentes en la Argentina todo el tiempo. En cada escena donde hay un capítulo político, jurídico, aparecen los servicios, porque no cualquiera puede acceder a infiltrar un teléfono si es que esto no fue grabado, digamos, en una reunión donde él habló con otros en una mesa, digamos. Lo que pasa es que ahí les pregunto a los dos, hasta acá yo no he escuchado a ninguno de los involucrados decir que el video, que mejor dicho el audio, dicen que habría un video, es apócrifo, hecho con inteligencia artificial, que no es la voz, que no dijo, que no pasó, que no ocurrió. Correcto. De hecho, digamos, la información que se recoge del gobierno puede ser perfectamente, estamos casi convencidos que es Españolo. De hecho, fueron al buscar tener a Españolo del lado
de ellos a propósito de proponerle a Viola como abogado defensor. Sí. Tener una causa en el juzgado de Casanelo y proponer a Viola como abogado defensor es no entender absolutamente nada del el mundo de relacionamiento humano. Casanelo terminó querellando al propio Viola porque Viola, recuerden, Claro, con me la acuerdo AFI de Macri, perfecto, ¿sí? dijo y lo llevó a la justicia a Casanelo por una eventual reunión con Cristina Fernández de Kirchner que jamás existió en Olivos, y Casanelo dio vuelta a toda esa imputación Correcto. con fallo firme de casación, y Viola fue el principal instigador, y él a título personal, el juez Casanelo, lo querelló a Exactamente, Viola, que así es el fue. jefe del cuerpo de abogados de la Libertad Avanza Así y fue. que es el hombre que ha estado en la arquitectura legal de la conformación del Es el partido a apoderado. nivel nacional. Sí. ¿Cómo? Ahora, Claro. Exacto. la particularidad es que esto se da a 10 días de ir a votar, Además, ese es el gran con problema. un peronismo que mañana me parece que va a tener un rol relevante en el Congreso. La información dice además que eventualmente ante la presencia de Guillermo Franco, el Guillermo jefe de Franco, Gabinete sí. de Ministros, hay una intención de bloques opositores de pedir o Una intentar que comisión. Martín Menem no presida. Y Débora. en ese contexto quiero escuchar a Kicillof, A ver. porque claro, acá hay una estrategia que también está siendo evaluada por la oposición al gobierno de la Libertad Avanza en medio de la campaña de no hacer un carancheo, ¿no? Me lo dijo así en estos términos una fuente con la que hablé. Si carancheamos esto, puede ser que terminemos beneficiando al propio gobierno. Escuchamos a Kicillof si quieren. Axel, bueno, ¿te sorprende? ¿Te sorprendieron estos audios que han aparecido? Mira, sí y no. Te diría que no, en el sentido de que no es el primer indicio de mecanismos que tengan que ver con manejos espurios en el gobierno de Milei y tampoco con los personajes que están nombrados. O sea, que alguien que no podía estar a cargo de una agencia de discapacidad, evidentemente estaba para otra cosa y al mismo tiempo aparecen audios que son muy difíciles. Bueno, ahí qué está, sé ¿no? yo. Por Yo creo eso que se es apartó, difícil. me parece que hizo un favor, porque sí. cuando tu enemigo se está equivocando... No lo interrumpas. No lo interrumpas, Claro, porque además claro, el gobierno claro. tomó la decisión de que los candidatos no vengan a los canales de televisión, que los candidatos no hablen, que haya un silencio, que la campaña sea, como va a ser probablemente mañana en Lomas de Zamora por parte del oficialismo, Sí, caravana, sí. gente, caravana, actos, gente... poca declaración. Tratando de eludir el tema o de empujarlo hacia adelante Sí. o de cambiarlo de tema, ¿no? Y cargar la agenda respecto a la gestión, Claro, demostrando claro. que estamos en otra cosa, estamos en la gestión. Habitualmente los gobiernos suelen tratar de esquivar. Es natural y es legítimo. Está claro que hay un impacto porque le puede pegar de lleno o horadar en la credibilidad al gobierno respecto a la transparencia que ha hecho un culto. Claro. Porque el culto es, quiero terminar con el sistema, voy contra el sistema, quiero ir contra la casta, y acá no se puede ni con los mismos de siempre hacer cosas diferentes, ni con las mismas prácticas de siempre alcanzar resultados que sean distintos. Por lo tanto, venimos a cambiar las prácticas. Claro. Bueno, si esto se confirma, no hay nada más casta, no hay nada de prácticas más antiguas, más enquistadas en el Estado, que la que está describiendo Sí, vos Español. recién decías, si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, pero recién escuchando a Kicillof, Facundo, se da en un contexto en donde el peronismo está pegado como un jarrón chino, en donde se ven los retazos, porque lo de Máximo Kirchner También, sí, sí. realmente irrumpió en el medio de la interna como un golpe durísimo, ¿no? Cuando Con la se torpeza quejó- de Máximo. Claro, Sí. se quejó frente a Kicillof respecto de los fondos para Quilmes, para Sí, Mayra la Mendoza. verdad Con el que candidato, digamos, que es se el ha- de la unidad, supuestamente. Se ¿no? agarraba en la cabeza. Esto ocurrió el viernes pasado, hay que tenerlo en cuenta, y se encargaron de difundirlo. Ayer. Cuentas cercanas a Máximo para contar efectivamente esta disidencia o esta crítica, porque también hay que tener en cuenta que para sectores que no quieren a Axel Kicillof, para sectores que están siendo muy críticos con respecto a los intendentes y a cómo están trabajando y cómo está dividido el peronismo de la provincia de Buenos Aires, una victoria de Axel Kicillof no les simpatiza demasiado. La verdad es que con el Claro. derrotero que está teniendo esta etapa preelectoral, algunos en el peronismo estiman que puede haber una victoria del peronismo frente a la Libertad Avanza. Y tampoco se sienten demasiado cómodos de que Axel Kicillof se pueda colgar la medalla de haberle ganado a Javier Milei en contra de la opinión de Cristina, porque Cristina Kirchner quería unificar Sí, las sí, elecciones. No desdoblar. No desdoblarlas como va a ser. Y Ahora- Axel Kicillof se mantuvo firme para tener la elección desdoblada. Y si llega a ganar,
va a tener efectivamente esa medalla de haber separado la elección, pese a la opinión de Cristina, y haberle ganado a Javier Milei y a todo el aparato de la Libertad Avanza. Totalmente. Entonces, esa incomodidad que hay en el seno del peronismo es una incomodidad que, en cuanto ven en los sectores de la cámpora que puede haber una victoria de Axel Kicillof, hay algunos que piensan que están haciendo zancadillas, ¿no? Y mientras tanto, ¿dónde está Españolo, no? Esta es la gran pregunta, ¿no? Que nos Está gustaría recluido responder, ¿no? en su Claramente. country. Paulino, ¿querías agregar algo para ir cerrando? Sí, entiendo que el peronismo cree que el 7 de septiembre es mucho más competitivo Que en octubre. que el 26 de octubre. El gobierno mismo lo entiende de ese modo. Va a una elección más cerrada, la elección es de abajo hacia arriba. Los intendentes le van a poner el cuerpo, le han puesto el cuerpo y se han puesto en las listas. Están encabezando en muchos distritos. Juegan la propia, juegan la continuidad, juegan su propio gobierno, la posibilidad de con un juicio político ser apartados del cargo. No es menor. Se juega la legislatura de la provincia de Buenos Aires. También Kicillof juega cosas muy importantes. Y es verdad, hasta Mayra Mendoza estaba incómoda el Incómoda miércoles con lo cuando que lo decía ocurrió. Tayana, porque Mayra va en la misma lista de quien eligió Kicillof para responderle, que es Verónica Magario, la vicegobernadora, que es la que encabeza testimonialmente la lista de candidatos a senadores provinciales en la tercera sección electoral. Gracias, Paulino. Un Enorme placer gusto, haber un compartido. compartir. Gracias, Encantado. Hugo. Nos Tenemos quedamos, sí. por Hasta la delante de todo. El tema españolo, Camila con el agujero negro de los medicamentos de alto costo. Atención con esta información exclusiva. El futuro de Lule Menem. ¿Qué fusible tiene el gobierno?